Ahora, en la tarde del sur, en la tarde del sur, en la tarde del sur. aquí estamos para presentarles en la tarde del sur. Estamos en el año del centenario del maestro Abel Carlevaro. Los lunes de 2016 serán un lugarcito en el que junto a Alfredo Escande, su discípulo y biógrafo, compartiremos su música, sus ideas y enseñanzas, historias de su vida, en la tarde del sur. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo, con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Guitarra. ¿Cómo está, querida gente? Qué gusto compartir con ustedes este rato por Emisora del Sur desde Montevideo, Uruguay. Venimos del programa de Eduardo y Marina y, como todos los lunes de este 2016, el programa dedicado a la figura, al recuerdo y a la obra de don Abel Carlevaro. ¿Cómo anda, maestro Alfredo Escande? El mismo. El mismo. Sí que había dicho Abel Carlevaro. Pero no, por favor. Pensé, vio en un momento. Estamos en el año del centenario y bueno, dedicamos los lunes a evocar su figura y usted está tan imbuido que casi digo... ¿Centenario de Alfredo Escande? No, todavía no. Todavía me falta un poquito. ¿Cómo anda? No estoy tan lejos. No, yo tampoco. ¿Cómo está? Muy bien, Ruma, muy bien. Contento como cada lunes, contento por la aceptación que está teniendo este espacio y los mensajes estimulantes que llegan y contento por la perspectiva de lo que tenemos para hacer por delante. Contento porque además hoy tuve la confirmación de que el próximo lunes nos acompañará el maestro Eduardo Fernández. Qué bueno. Ese sí que es un maestro. Qué linda noticia. Muy linda noticia. Muy contento por eso, porque bueno, fue realmente uno de los discípulos que mayor relieve internacional ha adquirido, ha desarrollado una extensísima y riquísima carrera. Sin duda. De modo que va a ser muy grato contar con la compañía de él. Y él estudió durante casi 4 años con Carlevaro y tiene mucho para decir. Claro. Tiene mucho para decir. Qué lindo. Hay cosas muy lindas que él ha escrito ya. Sí. Y que algunas de las cuales vamos a ir aprovechando. Y también hemos aprovechado algo ya, hemos compartido. Sí, claro. Y hoy tengo alguna otra cosita. Qué lindo. Claro. Pero bueno, como te digo, mirá, Rubén Jorge Mor desde la Argentina dice: muy bueno, Alfredo, lo mejor que he encontrado sobre la guitarra últimamente, es una delicia escucharlos e invita a ponerse a carlevarear. Rubén Ceruzzi, nuestro queridísimo amigo, con respecto al programa del lunes pasado. Me escribe: te debo decir que el programa de este lunes estuvo interesantísimo y te diría que hasta inspirador. La perfecta dosificación de los comentarios, la documentación grabada y las ejecuciones de don Abel crean una atmósfera mágica, además de que el hilvanamiento que hacen es atrapante. Oyendo la cristalinidad del estudio número 1 de Villalobos, no pude menos que ver la música, entre comillas. Lleva a un plano de imaginación creativa, dice, hasta tal punto que le sirvió en su propia tarea como compositor, me cuenta. Qué claro. Y me causa una gran alegría la respuesta inmediata y también diferida que tenés de tantos guitarristas. No escuchaba las grabaciones del 49 hace tiempo y ahora me parecen mejores todavía. Qué lindo. Sí. Desde Tel Aviv. Desde Tel Aviv, guitarrista uruguayo-israelí. Elvio Nadaluti Grenón desde Buenos Aires pone
Dice, no me voy a cansar de decir gracias. Me pareció, dije Buenos Aires, es desde la Argentina, no sé en realidad de qué parte de la Argentina. Me pareció excepcional el aporte sobre la historia de la guitarra del maestro Eduardo Fernández y estoy en total acuerdo con los conceptos aportados en la entrevista del maestro Abel Carlevaro. Los guitarristas tienen la libertad de elegir, en mi pequeña opinión, dice. Programa histórico, gracias a Alfredo Inúa. Qué bueno, muchas gracias. Y Ángel Miranda, guitarrista boliviano, a quien tuve la suerte de conocer en el año 2014 cuando estuve allá y tuvo una participación muy destacada en el curso que yo di allá, muy buen guitarrista, excelente muchacho. Dice, aprovecho para felicitarle también en la labor que desempeña en el homenaje al centenario del maestro Carlevaro. Al escuchar los programas tanto de los lunes como de los miércoles, prácticamente estoy como niño en juguetería, dice, esperando a que nunca termine la emisión. Hay tanto por hablar sobre la escuela de Carlevaro que cada tanto me reúno con mi maestro, Juan Carlos Machicado, el que me organizó el curso allá, a platicar sobre dicho tema. Gracias a la enseñanza de mi maestro y a la suya también, hoy por hoy trato de adaptar la técnica a mi forma física, etc. Como siempre, desearle muchos éxitos en la labor que está desempeñando. Un fuerte y caluroso abrazo para usted y otro igual para el amigo Numa, que poco a poco lo voy conociendo a través de la radio. Qué bueno. Qué lindo, buenísimo. ¿no? Qué bárbaro, qué importante. Yo creo que lo he contado, pero cuando estaba en Cuba, ya por el 74, 73, 74, había 15 minutos de guitarra una vez por semana. Por primera vez ahí oí hablar de Julian Brim. Mira tú, cierto, claro. Sí. Y no me perdía ese momentito dedicado a la guitarra una vez por semana, ¿no? Y nosotros estamos teniendo una hora entera los miércoles y ahora, durante este año, claro, esta hora entera los lunes, sí. Centrado en el centenario de Carlevaro. Para quienes gustan de la guitarra y de la música, ¿no? Pero de la guitarra en especial, me imagino que causará el mismo efecto que a nosotros hacerlo, ¿no? Y, claro. Compartir esto. Sí, es un enorme placer para nosotros. Bueno, el miércoles, no sé si te acordás que te había adelantado que Marcos Puña me había escrito, me había mandado 2 muy buenas noticias desde Bolivia. Marcos Puña, que ya me mandó unos materiales grabados con testimonios a los cuales le vamos a dedicar uno de los programas de los lunes. Pero me dice, buenas nuevas respecto al concurso de Tarija, dice. Bani, la esposa de Carlevaro, acaba de mandar sus palabras y me las transcribe con respecto al concurso nacional de guitarra de Bolivia que se realiza en Tarija desde hace varios años, que lo organiza Marcos Puña y que este año lleva el nombre Centenario de Abel Carlevaro. Claro, qué bueno. Y entonces ella les mandó unas palabras. Dice, estoy muy, muy conmovida y complacida por la iniciativa Marcos Puña al dedicar el 16º concurso nacional de guitarra de Bolivia en homenaje a Abel Carlevaro, celebrando los 100 años de su nacimiento. Todos saben que la figura de mi esposo es bien conocida en el campo de la guitarra y me siento agradecida por esta idea. También sé que él seguirá con nosotros en tanto todos lo recordemos con amor y admiración. Desde el fondo de mi corazón les agradezco y les auguro un gran éxito. Muchas gracias. Les deseo mucha suerte y que Dios los bendiga a todos. Bani Leal de Carlevaro. Les mandó este mensaje para el concurso. Precioso. Y mira tú, me dice Marcos Puña. Por otra parte me escribió Giorgio Carlevaro, que en Facebook había visto lo referente a este homenaje del concurso y muy generosamente ofrece donarnos una reproducción de su escultura, del monumento del Carlevaro, de 35 centímetros en bronce y granito, que ya estamos coordinando cómo hacerla llegar a Bolivia y se la daremos al ganador del certamen. Como verás, estoy muy feliz, me dice Marcos Puña. Qué raro. Como para no estarlo, ¿no? Sí. Qué lindo. Felicitaciones. Sí, claro. Hermoso todo eso. Claro. Bueno, y vamos un poco a entrar en tema. Sí, técnico. Claro, porque nosotros habíamos estado conversando de cómo surgió el libro La Escuela de la Teoría Instrumental, cómo a partir de ahí surgió la idea de escribir otros libros, que se empezó con una serie de libros llamados de técnica aplicada y que en la versión en inglés se llaman masterclasses, referidos a estudios de SOR, a preludios de Villalobos, estudios de Villalobos, a la Chacona Abajo, una serie de libros. Pero en realidad no estuvimos contando ese proceso, pero hasta ahora no habíamos entrado mucho en detalle sobre cuáles son esas innovaciones tan importantes que hizo Carlevaro para
para la técnica guitarrística. Y más allá, además de su propia condición pedagógica, es decir, de su forma de transmitirlo, de su forma de vincularse con los alumnos, que es otro tema, ¿verdad? Que es otro tema muy importante, por el cual sus alumnos lo recuerdan, ¿no? Claro. Pero uno puede decir que en diversos aspectos Carlevaro revolucionó el enfoque que se hacía del modo de ejecutar la guitarra, porque dio vuelta a los conceptos, muchos de los conceptos en los cuales estaba basada, y planteó por primera vez algunas cosas en la historia de la guitarra. Otras, y eso sí, muy interesante también, algunos de esos conceptos tenían gérmenes en autores de la guitarra previos a lo que se estaba usando en la época de Carlevaro, que vamos a decir, en la época que Carlevaro empezó a estudiar, o sea, en los años 20 del siglo pasado, ¿sí? Que entonces no predominaba lo que se conocía como la escuela de Tárrega y los sucesores de Tárrega, ¿verdad? Hay algunas ideas que Sor había esbozado, alguna cosa andaba por ahí, pero con respecto a lo que se estaba haciendo en ese momento, el vuelco es de 180 grados. Claro. ¿Sí? Que tiene que ver con el modo de sentarse, con el modo de tomar la guitarra, pero sobre todo con esa concepción tan importante de que la ejecución de la guitarra no se agota en la acción de los dedos, o no debía analizarse desde la mera acción de los dedos, sino que toda ella, en el fondo, está basada en la acción de todo el cuerpo, del cual hay que ser consciente. Desde el modo de sentarse y tomar la guitarra, dónde ubicar los pies, a los efectos no solamente de la comodidad del ejecutante. Yo diría, no es eso lo más importante. Lo más importante es la posibilidad de poner en juego toda la musculatura que le da el sostén a la acción de los dedos. Es decir, que los brazos puedan ser vehículo de la mano, que la mano pueda ser vehículo de los dedos, que los brazos toman la iniciativa en la acción. Y que no simplemente se diga aquello cómo mueve los dedos. Exactamente. Qué rapidez que tengan los dedos, no tiene nada que ver. El dedo es la consecuencia, en la concepción de Carlevaro, de la acción de los músculos que lo están amparando, ¿no? Claro. Del mismo modo que si yo estiro la mano para tomar este vaso, es decir, los dedos recién van a actuar en el momento en que la mano y el brazo los colocaron en torno al vaso. No son los dedos solos que van. No son los dedos solos los que van. Y hacer eso consciente la guitarra. Bueno, entonces generó tanto para el trabajo de la mano izquierda como para la mano derecha cosas muy novedosas. En particular, en la mano derecha, yo hice una selección hoy de temas y materiales referidos a la mano derecha. Otro día nos vamos a referir a la mano izquierda. Claro. Pero la tradición que se estaba utilizando en ese momento era una mano derecha muy cerrada, en la que los teóricos y prácticos de la guitarra sostenían, y muchos siguen sosteniendo, como las dos únicas alternativas para la acción de los dedos era apoyarse en la otra cuerda para obtener determinado tipo de volumen, o no apoyarse, lo que algunos llamaban el tirando, ¿no? El apoyando y el tirando. O apoyar o no apoyar. Y él planteó y demostró en la práctica que en realidad el distinto efecto musical y sonoro de la acción de los dedos no dependía de lo que el dedo haga después de haber tocado la cuerda, es decir, apoyarse o no apoyarse en la cuerda, sino de la actitud con la que el dedo llega a atacar la cuerda. O sea, antes, lo que se prepara antes, ¿tá? Y esa acción de los dedos, que, en fin, tiene toda una cuestión técnica, que puede ser de 1, 2, 3 falanges, ayudado por la mano, ayudado por el brazo, en fin, tiene una gama enorme. ¿Las falanges también? Exactamente, claro, exactamente. Las distintas articulaciones del dedo. ¿Dónde están los ejes de movimiento? Estudió todo eso, ¿sí? Y el uso del pulgar, y las variantes del uso del pulgar. Y el asunto del tocar con uña o sin uña, ¿lo tomó él también en cuenta? Es decir, ya en ese momento la gran mayoría de los guitarristas
habían desechado el toque de los dedos índice, medio, anular con la yema, es decir, la uña prácticamente la usan todos y él la usaba, la uña. Sí. Pero para el pulgar distinguía la posibilidad de tocar con yema y con uña. Y eso lo conseguía por la ubicación que le daba al pulgar y por el tipo de movimiento del pulgar. Claro. Entonces, hoy vamos a ver en los ejemplos musicales cómo varía la acción del pulgar cuando lo hace con la yema, cuando lo hace con la uña y todas las demás posibilidades que él le dio. Me interesó mucho lo de las falanges. Ah, sí, porque aumentando, vamos a decir, la palanca que puede hacer el dedo, que no es la misma si el dedo está todo blandito o si se mueve desde su punto medio, ¿verdad? Que la palanca es la mitad del dedo, o si se mueve desde su nacimiento en la mano, que ahí la palanca es el dedo entero y entonces ofrece un sonido mayor, o si se mueve accionado por el peso de la mano, donde ya el volumen es aún mayor, o si participa el brazo en ese movimiento. Qué barro. Qué riqueza, ¿no? Qué riqueza. Bueno, yo voy a justamente, voy a leer algo escrito por Eduardo Fernández, que tiene referencia con un estudio de SOR que después vamos a escuchar, donde se ponen en juego algunas de esas cosas. A ver. ¿Sí? Esto es un artículo que Eduardo Fernández escribió inmediatamente del fallecimiento de Carlevaro. Lo publicó en una revista alemana y a mí me llegó el original en inglés, lo traduje en español, tuve el permiso de él para traducirlo al español y usarlo incluso en algo del libro. Bueno, pero no la voy a leer ahora todo esto. Se llama 18 instantáneas, yo lo recomiendo, se puede encontrar en el sitio web de Eduardo Fernández, él lo puso ahora, el texto completo, 18 instantáneas sobre Abel Carlevaro. Qué lindo. Pero yo voy a leer ahora la número 7. Él cuenta el proceso desde que empezó a estudiar con él. Es de lo mejor que yo he leído escrito sobre Carlevaro. Desde el punto de vista con la, vamos a decir, la capacidad de síntesis y la profundidad de los conceptos y además el peso emotivo. Pero vamos a leer la instantánea número 7 que dice así. Después que terminamos con el trabajo técnico, Abel quiere que pruebe algunos de los estudios de SOR para acostumbrarme a aplicar los elementos que he aprendido. Primero tomamos el estudio Opus 35 número 13 en Do mayor. Este estudio parece tan fácil que secretamente dudo que haya algo para aplicar. ¿Qué problemas hay ahí para solucionar? Pero por supuesto estoy muy equivocado. Lo primero que Abel señala es que realmente hay 3 partes en la pieza, la melodía, el bajo y una especie de continuo entre ambos. Él quiere que yo diferencie las 3 partes usando dinámica, dice. Encuentro que puedo tocar cada una de las partes al nivel requerido sin problemas, pero tocarlas simultáneamente requiere un esfuerzo. Abel dice sin saber que eso es exactamente lo que siempre quise hacer desde que tomé una guitarra, comillas. Es como si fueras el director, tenés que controlar el equilibrio de los diferentes instrumentos. Si el bajo va más fuerte, no quiere decir que tengas que tocar también más fuerte la voz central. Tomó esta idea, sigue Eduardo Fernández, me dijo, de una masterclass de Walter Gieseking, un gran pianista alemán, a la que asistió en París durante su primera estancia en Europa en los años 48-49. Gieseking les mostraba a los estudiantes cómo resaltar una nota en un acorde. Abel quiere que yo haga lo mismo y yo trato. Y tiene razón, es como dirigir. Si pierdo concentración, los dedos vuelven a tocar por sí mismos, pero si mantengo en la mente el resultado que quiero, parece que simplemente sucede. Yo nunca había imaginado que habría tanta música en ese pequeño estudio. Estoy empezando a sospechar, después de mi primer año con Abel, que él puede encontrar música en cualquier cosa. Vamos a escuchar ese estudio de SOR, tal como lo grabó Carlevaro en el año 1963. Vamos a escuchar.
Precioso, qué claro que queda lo que comentaba Eduardo Fernández, las tres voces. Las tres planos, claro, los tres planos sonoros. Sí. Esto era el estudio Opus 35 número 13 de Fernando Sor, grabado por Carlevaro aquí en Montevideo para el sello Antar en el año 1963. Formó parte de su disco que tenía una cara de sonatas de Scarlatti y otra cara estudios de Fernando Sor. Vamos a la primera pausa en la tarde del sur. Pablo Baute está en los controles. 099-345-170, 2915-1290. Somos Emisora del Sur. 94.7 FM. 1290 AM. Y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy. 93.9 FM Rivera. 106.9 FM Melo. 107.7 FM Rocha. Continuamos, amigos, en la tarde del sur. Bueno, un cariño muy grande para Norma. Ay, sí. Que como siempre está al firme ahí, con mucho calor, dice, pero... Qué novedad. Pero la guitarra es la guitarra. Y tenemos un texto de Néstor Villar. Pero... Sí, que lo envió cuando llegaba aquí a la radio. Dice, Carlevaro no existe físicamente, pero su música vive con su técnica, describe lo brillante de su mente. Hoy lo recuerda su gente que admiró su cualidad. Un gran artista, en verdad, con su guitarra mostró que todo lo que él soñó se le hizo realidad. Mira qué lindo. Néstor Villar. Lindo, ¿no? Muchas gracias. Sí. Sí, sí. Y bueno, y tenemos otros mensajes que vamos a... Lo vamos leyendo de a poco. ¿Cómo no? Bueno, entonces, justamente, a veces... alguna gente le llamó quizá un poco la atención que Carlevaro hubiera dedicado un disco, como eso hizo en el año 1963, con una cara sonatas de Scarlatti y la otra cara estudios de Sor, que parecían una cosa... Estudio, uno cuando dice estudio piensa que, bueno, es un estudio para el gurí. Y después... No. Claro. Y ahí él mostró, esto que dice Eduardo Fernández, había que sacar la música a la luz, la música estaba allí. Es un estudio, pero justamente Estaba con ahí. mucha música metida ahí. Entonces cuando después enseguida que terminó la redacción de Escuela de la Guitarra y se entusiasmó con aquella mecánica de trabajo que habíamos adquirido y dijo, bueno, vamos a hacer trabajos de técnica aplicada. Y entonces escribió, y yo tuve la suerte de trabajar ahí con él también, el libro, el primero de los libros de técnica aplicada sobre estudios de Fernando Sor, donde incluyó algunos de esos que había grabado y otros, ¿sí? Un poco para contar y darle marco a todo esto, quiero leer el breve prólogo que escribió para ese libro. Dice, he aquí 10 estudios de Fernando Sor presentados en su doble faz mecánico-musical. Contienen diferentes aspectos técnicos de mano derecha e izquierda que servirán para solucionar a través de un trabajo inteligente muchos problemas dígito-mecánicos y a un nivel de creación musical. Fernando Sor representa una figura muy importante en la guitarra del siglo XIX, una personalidad musical poderosa cuyo arte debe reconocerse en todo su alcance y significación. La arquitectura de su obra en general es lógica, con un notable sentido de la proporción sonora. El estudio nos revela un dominio de los recursos técnicos, subordinando siempre el procedimiento a la expresión musical. Estos estudios, muchos de los cuales deben considerarse como pequeñas obras de arte, están destinados al perfeccionamiento técnico musical del estudiante. La adquisición paulatina de una conciencia instrumental trae como consecuencia una aplicación y maduración en los recursos técnicos a un nivel superior. Estos estudios servirán como real plataforma para afrontar más tarde los diferentes problemas de la guitarra y la música. Abrir un camino nuevo no es nada fácil. Tampoco lo es proyectarse hacia el futuro con una idea nueva. Lo importante es que la creación no pierda su valor permanente y que el mensaje que nos han legado músicos de la categoría de Fernando Sor tenga vigencia y sea tan efectivo y lozano hoy como cuando fue concebido. Abel Carlevaro. Qué bárbaro. Importante, ¿no? Claro. Bueno, el capítulo 10 de ese libro está destinado al estudio Opus 31, número 16 en re menor. Y ahí él también sorprendió porque le aplicó un recurso que no pedía Sor en su estudio,
que es el del pizzicato. El pizzicato entendido como él lo practicaba. Que es distinto, ¿no? Que es distinto. ¿Por qué? Porque él sostenía que lo que los guitarristas tradicionalmente llamaban pizzicato, que era apoyar la palma de la mano contra el puente y así apagar el sonido de las cuerdas antes de que se produjera, equivalía en realidad a la sordina, es decir, a un toque asordinado. Y que en realidad el pizzicato en los instrumentos de arco proviene de pulsar la cuerda, el dedo con la yema, pero pulsar la cuerda como la pulsa el guitarrista, solamente que ese sonido se apaga de inmediato porque el instrumento de arco no está construido para que la cuerda se mantenga vibrando por sí sola. Ujú. Se mantiene el sonido por el continuar la fricción del arco, ¿verdad? Pero cuando el violinista pulsa una cuerda con su dedo, ¡pap!, hace ese sonido que se apaga de inmediato. Se apaga después de Haber producido. Entonces él sostenía que el pizzicato en la guitarra, para hacer una verdadera analogía con lo de los instrumentos de arco, se tenía que producir, o se producía, tocando primero y apagando después, casi enseguida, tocando con el pulgar y apagando con el extremo de la palma opuesto al pulgar. Exactamente. Ujú. O sea, primero tocar Y después inmediatamente apagar. Claro. Y entonces, no apagar de antemano. No apagar de antemano, que es un recurso que también Él después lo usa. vamos a escuchar una obra en la que utiliza de todo eso. Pero en este estudio él utilizó el pizzicato. Vamos a escuchar cómo lo hacía y después vamos yo voy a leer cómo él describe eso que hizo. Pero primero vamos a escucharlo. ¿Te Bueno, parece bien? ¿cómo no? Estudio Opus 31, número 16 de Fernando Sor, grabado por Abel Carlevaro en el año 1963. Escuchemos. Maravilloso. Estudio Opus 31, número 16 de Fernando Sor, interpretado por Abel Carlevaro, con su propio arreglo del estudio, ¿verdad? Pero mira lo que dice en el capítulo correspondiente del libro de técnica aplicada. Dice: en este estudio la mano derecha juega un rol principal. Es de presumir que ha sido hecho por Sor para el trabajo del pulgar. La acción de este dedo está ligada a la faz melódica que lleva la voz del bajo, a la cual se unen también los valores armónicos y una dinámica apropiada para poder lograr con todos esos recursos que el estudio resulte tan útil por su mecanismo como de interés por su condición musical. Pero sería conveniente, dice, agregar un nuevo aspecto en la mecánica del pulgar, y es el uso del pizzicato como oposición o réplica a otro tipo de toque, con cuya combinación podremos lograr una tímbrica muy rica y efectiva. Otro tipo de toque en los otros dedos, que van haciendo la armonía de los acordes con un sonido muy clarito. Y que sería, creo, imposible hacerlo con la antigua técnica del dedo apoyado. Que, claro, ese sonido, ese color, no, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Ese sonido. Porque está claramente más, muy presente ese otro color de sonido. Sí, claro, es un color muy clarito con el dedo, el dedo curvado, dedo, claro, usado casi
casi como un gancho, pero tocando muy suavemente. Sale ese color clarito, un metálico delicado. No es un metálico de tocar contra el puente. Chan, chan, Claro, chan, exactamente, que va cantando la armonía allí, claro. Disculpe que... No, por favor. Dice, este pizzicato, en la forma en que ha sido definido en la teoría instrumental, el libro ya había sido escrito y ahí le dedica unas páginas, al mismo tiempo que nos puede ofrecer una precisa entonación respecto a la altura del sonido, dice, con nitidez y sin opacidades, nos permitirá conseguir una separación entre las notas, non legato. Dice, de ese modo nos proponemos dar entidad al valor de la semicorchea como elemento conductor y constante métrica. Dispuesto así, subordinaremos entonces la mecánica de la mano derecha a esa realización musical. Y entonces aquí lo explica después, ¿no? Dice, recordemos que la mecánica del pizzicato consta de dos fases bien definidas y sucesivas en el tiempo. Primero, ataque del pulgar. Segundo, apagado el sonido con posterioridad al ataque con el sector de la palma contrario al pulgar, actuando solamente sobre la cuerda o cuerdas correspondientes. Es decir, que va dejando las otras cuerdas libres para que los otros dedos toquen con ese otro timbre simultáneo. Claro. Clarito, ¿verdad? Bien. Bueno, después sigue un poco más sobre el pizzicato y diferenciándolo de la sordina, ¿sí? Dice, conviene tener presente que las notas que forman el acorde en la parte superior, cuerdas prima y segunda, no deben ser entorpecidas por el ataque simultáneo del pizzicato con el pulgar. El pizzicato debe sonar completamente diferenciado de la parte armónica, sin afectar en absoluto a las demás notas, ni en su duración, ni en su nitidez. Y eso es lo que acabamos de escuchar. Claro. Precioso. Bueno, él lo utilizó, el recurso, en muchos tipos de música, justamente porque esa libertad de acción que él conseguía con la mano derecha y que nos enseñaba, que enseñaba a todo el que quisiera aprenderlo. Vamos a entendernos en una cosa, ¿no? Es decir, Carlos nunca impuso a sus discípulos, nunca impuso. Hay testimonios. E incluso lo vamos a poder conversar con Eduardo, pero son muchos. Tengo otros testimonios grabados de discípulos de él que todos están de acuerdo en que nunca les impuso su concepción musical, pero te daba los recursos. Claro. Te enseñaba los recursos que utilizaba él. Tú podías tocar como tocaba él, podías tocar como se te ocurriera tocar, pero tenías al alcance los recursos para poder hacer las cosas. Los resultados no dependían del genio individual, dependían de un saber hacer las cosas, cómo obtener esos resultados, cuáles eran los mecanismos que permitían utilizarlo. Y él procuraba una libertad de acción de la mano derecha que estaba siempre puesta al servicio de esa concepción musical que él quería plasmar en la obra que iba a tocar. ¿Sí? Hay un ejemplo clarísimo en el mismo disco, pero del otro lado, las sonatas de Scarlatti. Yo elegí una en la que él, con mucha delicadeza y no como un efecto, vamos a decir, para llamar la atención, sino estrictamente subordinado al manejo de las voces y al discurso musical, él sutilmente utiliza pizzicatos para diferenciar las voces. Vamos a escuchar esta sonata que lleva el índice Kirkpatrick número 11 de Domenico Scarlatti, tocada por Abel Carlevaro, y yo exhorto a quienes tocan la guitarra y saben de qué se trata el trabajo de la mano derecha, que presten atención al uso de los distintos elementos de la mano derecha para producir este resultado musical que vamos a escuchar acá. Vamos a escuchar.
Qué bárbaro. Sonata K11 de Domenico Scarlatti por Abel Carlevaro, grabada en el año 1963 para el sello Antar Telefunken. 63. 1963. Fíjese, ¿no? Bueno, tenemos algunos mensajes. Este dice sencillamente: señor Numa, les oigo. Ah, Bueno, no está firmado. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias. Hay otro mensajecito acá que dice: muy buen programa. Abrazo y saludos, Martín de la Unión. ¿Mm? Y el Pocho, querido Pocho, nos dice: buenas tardes, muchachos. Estoy como siempre pegado a la radio disfrutando de nuestros mejores músicos. Gracias por su labor. Saludos, Pocho. Qué lindo, Qué ¿no? lindo, Y llegó ¿no? otro. Sí, muchas gracias. Llegó otro en este momento. Si me llama, le leo y comento algo. Bueno, vemos ahora después de la pausa. Vamos a la segunda pausa en la tarde del sur. Somos Emisora del Sur, 94.7 FM 1290 AM, y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy, 93.9 FM Rivera, 106.9 FM Melo, 107.7 FM Rocha. Continuamos, amigos. Un saludo a Wilson Carlevaro. Después, cuando termine el programa, lo llamamos porque ahora no podemos. Claro. Y yo olvidé enviarle mi correo para que me enviara un poema que escribió claro, para Carlevaro. Tengo un mensaje acá que dice: buenas tardes, que el maestro disculpe mi ignorancia. Dice: me gusta la guitarra de Covelli, Méndez y Numa. O yo, ¿no? O sea, usted. Me atrapó lo de las manos. Un abrazo a los dos. Bueno, no lo muchas firma. gracias. Pero muchas gracias, muchas Pero, gracias. claro, son distintas Son, técnicas. sí, guitarras nuestras y muy queribles. Claro. Claro. Y también lo llaman de Rivera. Sí, muchas gracias para María del Carmen de Rivera, que bueno, pedía disculpas por llamar en vez de escribir, mandar un mensaje. Al contrario, es un placer para nosotros que Claro. nosotros podemos atender durante la pausa o si está sonando la música. Pero dijo algo más. Bueno, que le gustaba mi voz, cosa que me llamó mucho la Usted atención. quiere Muchas yo, gracias. pero mire que no habla Numa, dice, no, la suya. O sea que yo te he dicho, tenés que dedicarte a cantar alguna canción. Bueno, lo voy a hacer. Pero muchas gracias. no me conviene. Muchas muchísimas gracias. Bueno, mira tú, nos escribió Gonzalo Solari desde Arezzo, en Italia. Ah, Hizo un texto que justamente tiene como título Tras las huellas de un pulgar. opa. Cuenta una anécdota que vamos a decir, hasta ese punto, hasta qué punto caracterizaba a Carlevaro el trabajo de su pulgar y cómo él también jugaba un poquito con eso, ¿no? Ujú. Entonces dice: hoy es lunes 8 de febrero de 2016, es decir, el lunes pasado. Estoy a la espera de la píldora semanal que Alfredo y Numa nos suministran con su loable tentativa de utilizar algo generalmente frívolo, como suelen ser las celebraciones, para difundir y ampliar todo lo que tiene que ver con la vida y obra de un adorable hereje de la guitarra universal, el maestro Abel Carlevaro. Este es el año del centenario de su nacimiento y ellos han agarrado el colador por el lado bueno, ese que deja correr el agua tibia y se queda con los fideos. En un país como el Uruguay, desmemoriado y sonso a la hora de tributarles en vida el merecido reconocimiento a sus hijos más dilectos, la tarea de recordación de don Abel es sinónimo de gratitud y militancia inclaudicables que no eludimos a aquellos que de una u otra manera seguimos quebrando una lanza por su legado imperecedero. Me cuesta enormemente hablar de él como si no estuviera todavía entre nosotros. Llevo una vida arriando la mulita de la guitarra. Ella hizo que mi camino se cruzara con el suyo y para mí fue un relumbrón iniciático, un rayo fulgurante que imagino similar al que le cayó encima a Julio Cortázar el día en que tropezó con un tal Jean Cocteau. A partir de ahí mi idea de nuestro instrumento sufrió un brusco viraje y comprendí que para salir satisfecho de semejante banquete tendría que dedicarme en cuerpo y alma al estudio de la guitarra y la música. Es decir, que más allá de lo que fue su aporte estrictamente musical y guitarrístico, en mi caso se dio también un vuelco existencial. Aquel hombre era demasiado grande, demasiado trascendente como para apoyarme en él nada más que para despuntar la mezquina entrega de un hobby reservado al ocio o a los tiempos muertos que me concedían mis estudios universitarios. Eso de otra manera se llama quemar las naves. Y de pronto lo estoy viendo en un lejano mediodía de abril de 1995 sentado en el comedor de mi apartamento italiano, codo a codo con Vani, Graciela, su esposa, mis hijas y yo. Habíamos terminado de almorzar y el café pedía su tiro de gracia.
Saqué del refrigerador el Vecchio Amaro del Capo, un licor de hierbas de Calabria que servía en los característicos vasitos que en aquellos años regalaban junto con la botella. En la parte delantera tenían una concavidad, los vasitos. A don Abel se le iluminaron los ojos antes de que le sirviera el primer vaso. Yo quedé cortado porque no entendía cómo un vasito vacío podía arrancarle aquella sonrisa traviesa. En un instante, acercando el pulgar a la concavidad del vidrio, exclamó: ¡qué maravilla! Gonzalo, fíjate en el pulgar, calza justito. Don Abel pasó inmediatamente a otro tema, por supuesto, sin reparar ni siquiera en aquel detalle que a mí me quedó grabado para siempre. Eso lo dijo con una sonrisa de velada malicia, la misma que tantas veces había iluminado el hallazgo de una digitación o la elección de un timbre. Imposible evocarlo hoy sin que su sencillez, su sensibilidad y su inteligencia vuelvan a la memoria como algunos de los rasgos relevantes de una de las vidas más luminosas que me ha sido dado conocer. Gonzalo Solari. Qué lindo, ¿eh? Precioso texto, ¿verdad? Pero, bárbaro. Un abrazo para Gonzalo y se lo agradecemos. Bueno, y ahora, antes de escuchar la siguiente obra que tengo preparada, que es un verdadero muestrario de los posibles usos de los colores de la mano derecha y la potencia del pulgar, voy a leer la tercera de aquellas instantáneas escritas por Eduardo Fernández. Ahí está. Porque tiene una cierta vinculación con eso, aunque no la obra a la que se refiere. Unas pocas semanas después de aquella primera clase que había tenido él con Abel Carrevaro, todo el proceso de cambiar mi técnica comienza. Comienzo a sentirme más y más desorientado. Yo pensaba que podía tocar la guitarra más o menos bien, pero me voy dando cuenta semana tras semana de qué poco es lo que sé. Santórsola, con quien estoy estudiando también y que no es guitarrista, está preocupado porque no puedo tocar ni siquiera las obras que solía tocar. Me he convertido en un total principiante, pero de algún modo me siento a salvo. Una de las cosas que me intriga, sin embargo, es cómo cada vez que Abel toma la guitarra para mostrar algo, el instrumento parece sonar tanto más fuerte. Finalmente un día junto suficiente valor para preguntarle directamente sobre eso. Estamos trabajando en el estudio número 4 de Villalobos, por pura terapia, porque necesito hacer que los acordes repetidos funcionen. Él dice: bueno, es cuestión de cómo usas tu brazo, y tenés que escuchar el resultado. La mano derecha empieza acá, y se golpea el hombro. No lo consigo inmediatamente, pero después de algunos intentos empiezo a sentir mi brazo derecho como nunca antes. Obtengo allí una sensación de control que no había tenido antes y los acordes empiezan a sonar increíblemente fuerte. Al mismo tiempo la cara de Abel se ilumina. Puedo ver que está realmente feliz con eso. Trabajamos la hora completa en ese estudio, en realidad una y otra vez sobre unos pocos compases del comienzo, hasta que gradualmente consigo algo de control sobre esa acción. Vuelvo a casa asombrado y eufórico, y como dice Abel, todo consiste en escuchar. En realidad yo nunca antes había pensado de ese modo en escuchar. Por supuesto que podía distinguir entre fuerte y suave, pero hay tantas variantes, tantas acciones, estoy impaciente por probar todo eso en casa. Qué bárbaro. Vamos a escuchar un fragmento de una obra. Yo el fin de semana, puse la obra completa tocada por Carlevaro durante un concierto en Santa Fe, República Argentina. Puse la filmación en YouTube porque vale la pena realmente. Se puede encontrar en YouTube. La obra se llama Variazioni attraverso i secoli de Mario Castelnuovo Tedesco. Es una obra hermosísima que dura más de 10 minutos. No la vamos a escuchar toda acá. Algún día sí. Claro. Pero yo traje esa versión que puse allí, porque es la que tengo filmada. Tiene muchos ruidos de fondo de la propia filmación y la gente en el concierto. Y tengo esta otra grabación, también tomada en vivo durante un concierto que Carlevaro dio en Boston en el año 1987. Pero elegí solamente el foxtrot final de esas variaciones, la quinta variación de esa obra de Mario Castelnuovo Tedesco, porque ilumina acerca de todo esto que hemos estado hablando, de su manejo de la mano derecha, su uso, las distintas variantes del pulgar y la fuerza de su pizzicato y de su apagado también. Muchas cosas que él pone allí en juego para sacar adelante este foxtrot de Mario Castelnuovo Tedesco. Vamos a escuchar.
Qué bárbaro, ¿no? Esto, con todas las limitaciones sonoras de una toma realizada en cassette, en vivo, durante un concierto brindado en Boston el 26 de julio de 1987, pero yo creo que ilustra bastante todas esas variantes del uso de los distintos recursos de la mano derecha, claro, por parte de Abel Carlevaro, en este foxtrot de las variaciones a través de los siglos de Mario Castelnuovo Tedesco, obra compuesta en el año 1933 para Segovia. Qué bárbaro. ¿Y esto de qué época es la grabación, me dijo? Año 1987. O sea, tenía... En el año 87, 71 años cumplidos. Bueno, en la filmación que puse yo en YouTube de la obra completa, sí, esa filmación es del año 96. O sea que tenía... 2 meses antes de que cumpliera 80 años y impresionante. Es impresionante sí, sí, esa ejecución. Aquí está mejor el sonido, la toma. Sí, sonido. Claro, tiene menos ruidos de fondo. De todas maneras es bueno, el sonido tomado por un micrófono entre el público, ¿no? Claro. En la grabación de YouTube que tú pusiste, incluso escucha alguna bocina por ahí. Sí, se escucha, sí, Pero claro. es increíble la prestancia, la forma de tocar, la seriedad con que toma la obra, ¿no? Ah, sí, es maravilloso. Sí. Claro, y sin ningún efecto, sin buscar efectos. Claro. Numa, pichicato me suena a nombre de gato. ¿No hay una forma más curtinense de llamar a esta operación? Es la palabra italiana por pellizcar las cuerdas, por pulsar las cuerdas. Un pellizcón. Pichicar la mandola. Pichicando la mandiola. Así empieza el Martín Fierro en italiano. Ah, sí. Aquí me pongo a cantar pichicando la mandiola. Mirá. Sí. Y, lo apagué. Pero Graciela Cardoso nos ha enviado un precioso mensaje también. Le agradecemos mucho y nos tenemos que ir. Bueno, nos vamos escuchando Tamboriles de Abel Carlevaro, el preludio americano número 5, con bastante pizzicato. Y candombe. Basado en el ritmo de candombe. Muchas gracias, Pablito.
guitarra sola mientras la luna se acaba. Arde libre de su esclava bata de cola. Hasta aquí hemos presentado En la tarde del sur, junto al maestro Alfredo Escande, con Guitarra, buena guitarra. En la tarde del sur.